Tanto tiempo, profe. Tanto tiempo. Aquí estamos de nuevo. Esperemos que se suban más. No digo nada porque ya estás grabando. Funciona como filtro la grabación. Están picantes hoy las chicas. Yo estoy cocinando todavía, mira. Qué bien. Yo tuve por suerte un rato antes y ya me dejé preparado algo para comer. Mientras voy subiendo. Como, Yo como estoy en la tejiendo. última hora, viste ya. Claro. ¿Antes ya habías dado clase, profe, de virtuales? Sí. Ah, Durante la pandemia. claro, claro. Ahí está, acabo de subir, está subiéndose, genial. Las clases, la clase anterior, ahí la subí. Así ya queda. Mientras esperamos, va subiendo. Genial. Bueno, vamos a esperar un poco. Voy a poner lo que tengo que decir. Mientras tanto. Bien. A ver, mientras puedo ir poniendo lo de la lista. Cursos, historia del arte, asistencia. Acá, Marisa, Marilyn. Oh. Bueno, vamos a ir empezando porque Cristina, así no nos atrasamos, porque tengo que dar el texto de Uberman, que es un poco extenso lo que hay para decir. A ver esto, mientras peleo con el sistema, me deja sin comprobar. Profe, vos tenés cara de que, de que te va a gustar un texto que A se ver, llama seguro lo conocés, que se llama Una madre estupenda, no, ¿qué es? de Lorrie Moore. Está buenísimo. De Siempre, Lorrie Moore. No sí, leí mis compañeros todavía no me Lorrie Moore, ¿la fuman. recomendás? Sí, esa está buenísima, léelo. No me fuman mis compañeros porque yo lo conté 80 veces, pero no importa. Ella está lo más tranquila ahí, la voz narradora, y dice que, bueno, nada, parece que hacerle upa a un bebé tiene que ser algo que saben todas las mujeres. Y bueno, ella Ujú. dice que no sabe. Y en un momento todos la presionan y dicen, no, pero hacerle upa. Entonces la mejor amiga le da al bebé. Sí. Y cuando le da al bebé, el bebé se le cae y muere. Ni más ni menos. Sí, y ella dice, bueno, pero yo dije que no sabía hacerle upa a un bebé. Y bueno, resulta que como el piropo que le podrían decir en ese entonces era, serías una madre estupenda. Y ella ya no se lo fumaba más. Entonces cuando se cae el bebé, la amiga obviamente la quiere matar, y ella ¿qué Claro. hace? Se encierra en el sótano y no sale más. Y de ahí arranca el verdadero métier del texto, digamos. Mira, bueno, Está bueno. bueno. Está bien, lo voy a buscar, espera que anoto el nombre. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Una madre estupenda. Una madre estupenda. Bien. Es larga.
Genial, gracias por la recomendación. Bueno, vamos, había quedado colgado de la clase anterior, de la semana anterior, que yo iba a tratar el texto de Didi Huberman, porque era un poco complejo y demás, y que era mejor que, habíamos pensado que quizás era mejor que me metiera yo con eso. El texto se llama La imagen matriz, historia del arte y genealogía de la semejanza. Ya en el texto, ya en ese título un poco complejo, pero podemos empezar a prestar atención a un par de cuestiones. La idea de, ya que es de historia del arte, ¿no? La idea de imagen matriz, ya veremos a qué se refiere con eso, pero bueno, va a ser una categoría de análisis de él claramente. Después aparece la idea de historia del arte, pero incorpora este término que nosotros ya conocemos por lo que estuvimos hablando, que es genealogía, ¿no? Que dijimos que remite a esta forma arqueológica, a esta corriente filosófica de pensar la historia, que no era, que lo retuvimos recién también en la clase española, ¿no? Como no es esta idea de causa y consecuencia y una narración, sino otra cuestión. Y genealogía de la semejanza, es decir, va a buscar semejanzas, ¿no? Su forma genealógica de pensar la historia del arte, entonces va a ser a través de la semejanza. Habíamos dicho también que esta palabra genealogía, que venía de Nietzsche, que venía, después había sido retomada por Foucault, lo que se piensa es entonces pensar una forma de pensar la historia de las ideas sin preguntarse por el origen, sino mostrar cómo emergen las ideas, las manifestaciones artísticas, lo que quieran poner ahí, cómo emergen a partir de las relaciones de fuerza, ¿no? Es decir, concebir la historia de la humanidad como una historia de relaciones de fuerza, que están constantemente en fricción, tensionándose, y que a partir de esa tensión y esa fricción permite que en algunos momentos de la historia emerjan ciertas cosas y en otros momentos otras, pero pensando como que hay un sustrato, ¿no? Que son esas relaciones de fuerza. Lo habíamos puesto con el ejemplo ese del volcán, no sé si se acuerdan, que me parece que por ahí es claro como para pensarlo. Foucault entonces lo que va a decir es que lo que le va a interesar es de construir la verdad, no buscar una relación de causa y efecto, no pensar las cosas de manera lineal, sino que lo interesante, al pensar la historia de algo, de cualquier cosa, es dar cuenta de lo plural y de lo contradictorio, ¿no? Como en vez de pensar en una linealidad, en una causa-consecuencia, no, lo interesante va a ser pensar entonces lo plural, no lo único, o la historia oficial, uno podría creer, ¿no? Y lo contradictorio, que ahí en las contradicciones, claramente las contradicciones son una forma que nos permite pensar esta idea de relaciones de fuerza, ¿no? Que son cosas que están como oponiéndose, tensándose, separándose y alejándose. Entonces, el método arqueológico examina las relaciones de poder que subyacen a la construcción de la verdad y el conocimiento en una época determinada. Esto es básico para entenderlo. El método arqueológico lo que quiere es examinar las relaciones de poder que subyacen, de nuestra idea que por debajo, ¿no? Hay un sustrato, que subyacen a la construcción de la verdad y el conocimiento en una época determinada. Entonces lo que la arqueología va a hacer, y por eso se llama arqueología, es desenterrar las estructuras y los discursos que subyacen, ¿sí? No los que están puestos en primer plano. La idea tenemos que pensar que examinar las relaciones de poder claramente tiene que ver con una mirada marxista, ¿no? Nietzsche no era marxista, pero digo, es una filosofía cercana. Foucault sí era marxista. Digo, la idea de que nuestro mundo está organizado por relaciones de poder en distintos niveles. Las más claras serían las relaciones de poder materiales entre el dueño de una fábrica y los obreros, si lo pensamos en el siglo XX, ¿no? Como esas cuestiones, quiénes son los propietarios de los medios de producción y quiénes son los que venden su fuerza de trabajo, pero no solo en eso, sino que esa matriz funciona para pensar también el mundo de las ideas, el mundo del arte, etcétera, etcétera. Foucault también habla de discursos, ¿sí? Lo que a él le va a interesar son las discursividades, es decir,
qué es lo que se puede decir en determinada época y qué es lo que no se puede decir. Las épocas habilitan la circulación de ciertos discursos y a la vez las épocas prohíben o obliteran o obturan la proliferación de ciertos discursos, ¿no? Digo, ahora no está bien visto por gran parte de la sociedad que uno haga comentarios racistas. Un siglo atrás o un siglo y medio atrás, sí era por ahí más permitido. No era mirada con el mismo pavor con lo que lo miraríamos ahora. Bueno, eso tiene que ver con lo que dice Foucault. O sea, qué discursos se pueden sostener en un momento y qué discursos no. Cuando hablamos lo de Laurencia, decimos, bueno, ese discurso que se sostuvo en Fuente Ovejuna hacia el 1600 y pico, nos sigue resultando interesante ahora porque es un discurso que se retoma y se revalida en este momento actual de la historia, por ejemplo, acá en la Argentina, ¿no? Con el movimiento feminista o a nivel mundial. Entonces, Lieberman va a decir que el historiador del arte no tiene que hablar de objetos, sino de las relaciones que los organizan, crean y les dan significación. Nosotros, todos los otros textos que leemos para esta materia hablan de objetos, ¿no? Hablan, bueno, tal pintura, tal escultura es un ejemplo de, ¿no? Como que esa es la forma tradicional, hablar de ciertos objetos, el David de Miguel Ángel, el no sé qué. Bien, él dice que eso no es lo interesante, sino pensar nuevamente esta palabra, la idea de relaciones, que organizan, crean y dan significación a esos objetos. Es decir, básicamente, ¿por qué esos objetos existieron? ¿Por qué en determinado momento eso emergió y no otra cosa? Profe, ¿lo ve más abstracto, digamos? Sí, es un paso de abstracción, es como en vez de mirar el objeto, mirar todo lo que hay alrededor tejido de ese objeto para que ese objeto exista, sí. Entonces él dice, bueno, yo voy a pensar el comienzo de la historia del arte a partir de la relación de semejanza. No voy a buscar el origen, lo original, sino ver qué puntos de semejanza se pueden ir encontrando. En relación a lo que hablamos antes también, me parece que este método, ¿se acuerdan que recién hablamos de cómo el barroco llega a América y se convierte en algo, ¿no? Muy especial y muy importante? Y nosotros como latinoamericanos quizás también tendríamos que pensar que esas visiones de la cultura que están obsesionadas con el origen de las cosas, con lo original, responden a ciertos intereses de las culturas centrales en contra de las periféricas. No sé si se entiende lo que digo. Digo, si yo soy europeo, me va a interesar el tema del origen porque puedo decir, acá en Alemania fue la primera vez que se escribió tal cosa, acá en Francia, ¿se entiende? Y nosotros, los países periféricos, no tenemos esa idea de origen porque en realidad estamos bastante atravesados por las influencias de otras culturas, más poderosas económica e históricamente. Entonces, esta perspectiva a mí me parece interesante en ese sentido. Dejen de pensar en el origen, a quién le importa, quién fue el primero, ¿no? Sino que pensemos cuáles son las condiciones que hacen que eso emerja acá y no allá, y que emerge allá y que no acá. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Que es como la base de desde dónde lo está pensando. Como sacar el etnocentrismo del centro, digamos, ¿no? Sí, en un punto sí podría ser, sí. Entonces él, para hacer eso va a comparar dos puntos en la historia del arte. Fíjense que no habla de dos cosas relacionadas, él habla de puntos, que hay como toda la marea de la historia del arte y él agarra este punto y este, que le interesan a él. Uno es Plinio el Viejo, ¿no? Plinio, P-L-I-N-I-O, Plinio el Viejo, que hace como una suerte de historia del arte, hace el año 77 de nuestra era. Y Vasari, que escribe hacia 1550. Y dice que estos dos puntos pueden pensarse como dos comienzos que forman un sistema, que si bien a ser diferentes, en la relación entre ambos hay un sistema. Él va a decir por un lado, bueno, el de Plinio el Viejo, y ahora vamos a ver bien porque se mete a explicar, pero vamos adelantando,
propone un sistema arborescente y abierto. ¿No? Arborescente como esta idea de ramificaciones, ¿no? No de algo fijo, monolítico. Esta es la idea de arborescente, por lo tanto es abierta. Y Vasari va a sostener un sistema cerrado, ¿no? Esos son los puntos de partida del texto. Vayamos ahora, bueno, ¿dónde encuentra esto en estos autores? Él, cuando se pone a analizar lo que dice Plinio, va a hablar de líneas de partición, ¿no? Cosas que se van como partiendo serían. De partir y de partirse, las dos cosas al mismo tiempo. Dice, en un primer lugar, que la primera tiene que ver con que hay un privilegio. Hay un privilegio en su proyecto, un orden de materias, que no es, privilegia en su proyecto un orden de materias, que no es elegante y no es retórico. Plinio va a hablar entonces de un orden de materias. Materias en el sentido de algo material, ¿sí? Él después habla de una segunda línea de partición y sostiene que Vasari cree en una teleología del arte. ¿Qué es una teleología de cualquier cosa o del arte en este caso? La creencia de que hay una marcha hacia las causas finales, a los propósitos últimos, que el universo se organiza de forma tal que todo se encausa, son pasos posteriores que llevan hacia un fin último. Y hablamos de la existencia de las personas, de los objetivos, etc. Por ejemplo, dice, bueno, la época de oro antigua, después hay como una suerte de eclipse en la Edad Media, y que hay una resucitación en el Renacimiento, que por algo se llama Renacimiento, ¿no? Como esa es la historia en general que nos cuentan, que es, bueno, en la época antigua estaban los griegos, ¿no? Y estaba toda esta gente haciendo cosas increíbles en el arte y en la política y en la filosofía, después viene la Edad Media, pumba, oscuridad, ¿no? Lo que nos dicen siempre, y después viene el Renacimiento y es como, bueno, el Renacimiento retoma todas estas cuestiones que habían quedado olvidadas durante la Edad Media, que venían de los clásicos, y ahí eso resucita. Eso sería como pensarlo de manera teleológica, ¿sí? Y dice que eso es lo que piensa Vasari. Él claramente va a estar a favor de Plinio y no de Vasari, ¿no? Didi Huberman. Y dice que Plinio no lo piensa así, que tiene en su forma de pensar la historia del arte, habla de otro modelo de temporalidad. ¿Por qué? Porque Plinio dice que el comienzo, el punto de partida, está desgarrado, que ya empieza con una falta, con algo que murió. Y dice, propone una genealogía de la imagen y de la semejanza expresado en términos de ley, justicia y derecho. Entonces, la idea de la imagen, ¿sí?, y la semejanza en Plinio van a aparecer en términos de ley, justicia y derecho. Es decir, va por otro lado. Después va a hablar de una tercera línea de partición y dice, Vasari habla de renacimiento, y la idea de renacimiento, se retoma acá esta idea, supone que los grandes artistas nunca perecieron porque renacen, ¿no? Hay como una cuestión de, bueno, hubo un periodo oscuro en la Edad Media y ahora hay un renacimiento, es decir, que todo esto que se había gestado durante la Edad Antigua ahora vuelve a aparecer. En cambio, Plinio va a proponer un punto de vista genealógico cuando él habla del testimonio de una muerte, que es la muerte que se da en el origen de lo que podría pensarse la historia del arte, ¿no? Y hay una frase que dice, lo que queda por decir de pintura, lo dice Plinio en un momento. Es decir, cuando uno dice lo que queda por decir de pintura, está enunciando desde un punto de vista que supone la muerte de la pintura.
ya para Plinio, en el año 77, o sea, ya Plinio en el 77 estaba diciendo, Plinio bien viejo cascarrabias, pero es interesante. No, ya está todo mal. Hicieron bosta, el arte lo hicieron bosta, y bueno, hablemos de lo que queda. Pero bueno, la operación de D. Huberman acá es ver en eso otra cosa, ver el origen desgarrado, ¿sí? Él empieza a narrar cuando ya el origen de la pintura, ya la pintura estaría muerta, como lo entiende Plinio, ¿no? Claramente eso, no, o sea, sabemos que la pintura no está muerta. Y le interesa esta posición de Plinio porque implica hablar sobre el resto, sobre lo que se ha perdido y sobre el origen que se ha perdido. ¿Sí? Pensemos que estas son todas palabras que remiten a la idea de genealogía, el resto, lo perdido, la muerte, ¿no? Es una historia que viene por ese lado, los restos, las obras, lo que ya no está. Entonces empieza a meter más profundamente en lo que dice Plinio. Y Plinio dice, primero habla de que hay un problema de traducción con Imaginum Pictura. No nos vamos a meter mucho en esto. Pero ahí se pelea con los historiadores del arte porque algunos lo tradujeron de alguna manera y otros de otra. Y él no está a favor de las traducciones generales. Pero va a la cuarta línea de partición y dice que Plinio introduce la noción de imago, que el imago sería una especie de género jurídico. Decimos, qué raro, como que la imagen, imago es imagen, ¿no? Como, qué raro que la imagen es un género jurídico, ¿de qué está hablando este señor? Y entonces explica que para anterior a la época de él, porque recordemos que Plinio ya decía que estaba todo muerto, que el arte estaba muerto, pero dice que la imagen se usaba como un soporte ritual que compete al derecho privado. ¿A qué se refiere con esto? A que la gente hacía máscaras de los rostros de sus ancestros, máscaras hechas con cera que se ponían sobre la cara y de ahí se sacaba la máscara lo más parecida posible a ese ancestro, y esas máscaras se las tenía en las casas, ¿sí? Tenían una función ritual también. Y retomemos la idea esta que es la del texto y lo que está planteando la idea de semejanza. Eran máscaras que querían ser lo más, o sea, por algo les hacían máscaras y no hacían, o sea, por algo se las ponían en la cara y de ahí sacaban el molde. La idea de semejanza que ya viene en el texto. Entonces, esas máscaras que se hacían con tanto celo para que fueran lo más semejantes posibles, lo que hacían era marcar una posición de cada uno de los individuos en la institución genealógica de una familia. Yo tengo ahí esas máscaras de mis ancestros, que son como las caras de mis ancestros, por eso las semejanzas son muy parecidas a lo que eran las caras de verdad, y tener esas máscaras ahí indican a dónde pertenezco yo en esa línea genealógica. ¿Sí? Y él vuelve a insistir con la importancia de que no sean ni pinturas, ni que no sean bustos, sino que son máscaras hechas en contacto con la cara de los ancestros. Porque dice ahí que esa cera que se usaba para sacar el molde de las máscaras, lo que en realidad está pasando ahí es un encuentro entre la materia y un rito, ¿no? El rito de tener esas máscaras ahí colgadas, de que sean lo más parecido posible, pero ahí la materia, que sería una materia artística, ¿no? En un punto, la materia entra en contacto con la persona en sí, ¿no? Y algo que se transpone, además de las facciones, como una cuestión más ritual, de que hay algo que se transpone desde esa cara hacia ese molde. No se asusten, porque esto es todo un divague de D. Huberman. Dejémonos llevar por el divague y lo disfrutan lo más que pueden. Yo no voy a pretender evaluar de qué es la materia y la máscara y lo que decía, o sea, no es eso. Es para que entremos en el flash de un autor que piensa diferente y que nos cuesta porque nosotros leemos siempre autores que piensan de la manera que D. Huberman dice que está mal pensar. ¿No?
la historia del arte cronológico, por eso ahora hacemos así, medio como que nos hace, la cabeza nos explota. Bien. Entonces, ya se pasó todo el tiempo. Bueno. Quinta línea de partición. Dice que la imago no es una imitación, y eso es importante también. Sigue con el tema de las máscaras y las imágenes estas de las máscaras. Dice que no funcionan como una imitación, que sería lo que nosotros pensamos ahora en el sentido artístico. A partir de una idea dibujo tal pintura, a partir de una idea hago tal estatua, a partir de una idea hago tal busto, ¿no? Sino que son rostros expresados en cera. El molde es un molde humano. Y esa imagen es una matriz que se produce por el contacto entre materia, que sería el yeso o la cera con la que la hacían, y la materia, que es el rostro. Entonces dice, no es lo mismo que el arte como lo conocemos ahora. Al comienzo, esas máscaras eran la relación entre una cara y un yeso o una cera. No tenían nada que ver con lo artístico, que es un artista que piensa en algo, tiene una idea y la plasma. Acá no había plasma, era directamente que entrara en contacto. La sexta línea que menciona es, a diferencia de esto, la cultura estética de Vasari, donde Vasari lo que hace, que es lo más cercano a lo que pensamos nosotros, que bueno, que un retrato, por ejemplo, de una persona es bueno o malo según los parámetros del arte. Para Plinio no había bueno o malo en relación a cierta estética, sino que esa máscara era justa o injusta, legal o ilegal, de acuerdo a cuán parecida fuera, a su grado de semejanza. Mientras más semejante a la cara verdadera, a la cara de la persona, era más justa y era más legal. No se podían intervenir. Vos no podías, si tu tío era feo, no le podías inventar una cara. Te tocaba, le hacías la máscara a tu tío feo y te la colgabas igual y la tenías ahí y te jorobabas. ¿Sí? Si ya lo hubiéramos intervenido, ya sería otra cosa, y para Plinio eso hubiera estado mal. ¿Sí? Hubiera sido arte como lo conocemos nosotros. ¿Cuál es el problema? Que para la época de Plinio esto ya había desaparecido y Plinio está enojado. Y dice, esto está mal que haya desaparecido. La cara es la cara y la máscara es la máscara y no había que andar haciendo ninguna cosa diferente, porque todo eso lo otro es falsificación. Y dice, ¿cuál es la culpa de esto? Por eso le digo que era un viejo cascarrabias. El problema es la luxuria o lujuria, cuidado Antonella, porque viene por otro lado, dice, la lujuria se está dando, o sea, lo que hay son tiempos lujuriosos. No, si no meto algo con esto se van a morir. Un chiste. Dice el exceso. El problema es el exceso de nuestra época. Bien de viejo cascarrabias. Está todo mal en nuestra época, hay exceso. ¿Cuál es el exceso de los materiales? Esas máscaras antes se hacían con yeso, ¿sí? Un material barato, común, que cualquiera podía acceder. Pero ahora se habían descubierto ya otros materiales, como el mármol, el falso mármol, el oro, el bronce y la plata. Y eso a él le parece un desastre, porque no es la función. La imagen tenía que ser la de la cara lo más parecida posible en yeso. Si ya le andamos tirando oros, bronces y qué sé yo, estamos siendo lujuriosos. Estamos yendo por la vía del exceso. ¿Y cuál es el problema? Además, que si le hacemos de esos materiales, la atención de las personas va a ser sobre el material y no sobre la semejanza de la imagen. ¿Se entiende? Se desplaza. Cuando uno ve una cara hecha en un mármol y te llama la atención que sea de mármol y esa cosa lujosa o de oro o de lo que fuera, y ya no le prestas atención a la semejanza, que era lo que decía Plinio, que era lo importante. ¿No? Entonces, entendemos cómo este cambio con los materiales a él le genera como todo este rechazo. Sí, Lucas. No, una tontería quizás. Es como que el marco no sea más importante que el cuadro, una cosa así. Ponele, sí, él lo veía como Sí, ornamental, ¿no? Como algo que importante. no, que desviaba el propósito, sí. Ahí va. Entonces, se mete en todas imágenes del dinero. Esto también tiene que ver con gente que tiene los medios para comprar esos materiales. Y habla, bueno, que el problema de las semejanzas que no son naturales es que son mentirosas, dice Plinio.
Y en realidad eso es lo que entendemos es que es artístico nosotros, ¿no? Dice, no, si esta semejanza no es natural, es mentirosa y está mal. Y nosotros diríamos al contrario, no, mirá, en vez de hacer exactamente lo mismo que es, acá hay un artista que pensó, modificó, ¿no? Y tuvo ciertos parámetros estéticos para construir esa máscara, esa pintura o lo que sea. Entonces es interesante pensar que Plinio ve como el comienzo de la historia del arte cuando surge el arte y él dice que eso no es arte, que está mal. ¿Se entiende cuál sería la lógica? O sea, todo lo que hace el arte, el uso de los bronces, la inventiva del artista, la modificación, la falta de interés en que sea absolutamente igual al original, pensar en un original y todo eso, a él le parece que está mal. Que habría que haber seguido con la mascarita de yeso lo más parecida posible. Y después dice, en la octava línea, habla de traditio y permutato, ¿no? Y que son las cuestiones que Plinio menciona. Traditio claramente tiene que ver con tradición y tiene que ver con transmitir, ¿no? Con un vínculo con el pasado. Y la permutatio sería una operación que produce la muerte de la semejanza. Si yo permuto una cosa por la otra, entonces ya no hay más semejanza, porque estoy cambiando cosas. Y para él no son intercambiables. La máscara, recuerden, es esa, la que es igual, la que se hizo sobre la cara de la persona. Entonces, a él eso le pareció un horror, por ejemplo, la proliferación de estatuas griegas que aparecen, ¿no? Que son, dice, son extranjeras y que infectan. La gente que tenía dinero, por ahí se hacía reproducciones o se traía estatuas que tenían que ver con la forma artística griega, y decía, y se las metía en su casa, y Plinio le agarraba un ataque y decía, esto infecta el espacio genealógico, vos no podés tener figuras de otras personas que quiénes son, con todo todas cosas rimbombantes y artísticas, ¿se entiende? Porque vos lo que tenés es la máscara de yeso del tío, la tía, el abuelo, la abuelita, ¿entendés? Nada que ver. Entonces, Plinio va a hablar de dos tipos de semejanzas. La generación, que es por transmisión, que sería la de la tradición, que es la máscara, esta matriz de la que estuvimos hablando, que para él esa es la legítima, y la permutación, que es la que acabo de decir yo, que esa es la ilegítima, porque dice, desordena la ley natural y la institución jurídica. ¿Sí? O sea, por eso habíamos dicho que es un problema también jurídico para él. Desordena la ley natural. ¿La ley natural qué es? Que sea lo más parecido a la cara de verdad posible. Salirse de eso es salirse de la ley natural. Y eso es un escándalo. Y el problema jurídico, si vos estás metiendo ahí, tu genealogía es esta, no puedes andar metiendo una estatua griega que te pareció copada, ¿se entiende? O sea, no. Ahí hay un problema, es como falsificarte el DNI para nosotros ahora. ¿Sí? Y ahí hace todo un ejemplo también en contra de los injertos de las plantas, y habla del árbol injertado, que lo injertan, que sería como un árbol monstruoso que no existe, pero un árbol al que lo injertás con muchos árboles diferentes y que te termina dando todas frutas de distintos tipos, ¿no? Imagínense un árbol que te da higos, pera, caqui, manzana, limones, ¿no? Como un horror para él. Para mí estaría muy bueno tener un árbol así, con media uno, no sé. Bueno, y que ¿cuál es el problema? O sea, ese árbol es monstruoso porque es fruto de la acción humana que perturbó el orden de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Y entonces toda la intervención humana, que lo que se puede pensar ahí es que para él toda intervención humana que perturba las leyes de la naturaleza son monstruosas. En este sentido, y lo dice el mismo texto, y a nosotros nos sirve porque vamos a empezar con el barroco, el texto dice que este árbol injertado múltiples veces puede ser visto como una obra de arte barroca, ¿no? Tiene que ver con esto, con la proliferación, con la exageración, con la intervención humana a full sobre todo. Entonces es detestable porque transgrede todos los límites de la semejanza. Bien. Hasta ahí, porque lo otro, si no, ya es meterme en una cosa que no vamos a terminar. ¿Queda más o menos claro? Digo, es un flash de un francés, además, que los franceses son en general los más flasheros y los más de decir
cosas que nos resultan difíciles de comprender. Pero a mí me parece interesante meterse a esos textos diciendo, a ver este loco con qué sale, ¿entendés? Y pensar cómo se puede pensar de otra manera. Para mí eso es lo más enriquecedor. Yo no sé cuánto entiendo de todo esto que les estuve intentando explicar. Lo que sí me parece interesante es que alguien me haya dicho, che, a vos siempre te enseñaron la historia de la misma manera y por ahí no está bueno, ¿no? O por ahí hay otras formas de pensar las historias de relaciones, entre los causas, los hechos, las consecuencias, ¿sí? Sí, Antonella. Sobre eso que decías, hay un libro que se llama Todo lo que no te han dicho, todo lo que no te dijeron sobre cine, como la cara, digamos, que nunca te mostraron. Y sobre lo otro de la pintura, yo siempre cuento lo mismo, parezco mi abuela repitiendo cosas. Pero bueno, cuando era chiquita, más chiquita, en Villiquen había unas revistas y bueno, en la escuela me hacían leer y bueno, y había una tal Carlota, que era la hermana de Fernando VII. Yo siempre digo esto, la hermana de Fernando VII y la señora era renga. Y me causaba gracia porque cuando la pintaban no la hacían renga. Y bueno, según todos ahí, era fea. Y había una frase que no la puedo decir porque ya con no, no la puedo decir. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué? No, Ah, no por ese lado, porque no la ah, puedo decir porque es guasa, pero mm, era fea, pobre y portuguesa, chupate. mm, Entonces todos decían eso, porque era tan fea. claro. Pero en la pintura era bonita, entonces la retrataban a propósito bonita para que, no sé por qué, para que quede bella en la Claro, ahí pintura. Plinio se muere, le agarra un ataque, ¿entendés? Como, Sí, sí. esto está mal, y para nosotros es artístico, ¿entendés? En ese ejemplo es un poco exagerado porque tiene que ver con el poder que tenía ella como soberana y demás, Sí. pero digo, tiene que ver con eso. Sí, Norma, dale. Yo estaba pensando todo el tiempo qué le pasaba a este hombre con el arte, ¿no? ¿A ¿Por Plinio? qué? Claro, ¿por qué porque él decía que no era arte, no era arte, no era arte, eso que los demás consideraban arte, ¿no? Todo el tiempo está, no te quise interrumpir para preguntarte, ¿por qué él pensaba quizás venía de alguna rama filosófica que no aceptaba el Mira, arte, quizás, eso no te lo sabría contestar. Lo que sí me imagino es que como cualquier persona mayor, cuando las cosas cambian en el mundo, la gente es resistente o pone resistencia. claro, o aleatorio, yo digo, bueno, Entonces, viste que hay veces que uno dice, no me gusta, no me gusta y no me gustó, además tenés que pensar que tiene que ver con una forma de ver el mundo, que ¿viste? vos tuvieras las Capaz que fue máscaras de yeso y aleatorio lo eso de él fuera tu y escribió eso. genealogía y te ordenara jurídicamente y que de repente eso dejara de suceder, era muy fuerte. ¿Se entiende? Entonces entiendo Claro, que hay una sí. reacción adversa a esa situación que te desestructura básicamente tu forma de haber Porque habitado lo el de mundo las hasta ese máscaras tiene momento. toda una lógica, digamos, ¿no? Tiene toda la Claro. lógica esto de justamente lo que decís, ¿no? De organizarte genealógicamente. Pero que él diga que no, que no, que no, que no, que no es arte, que no es arte, bueno, Bueno, es capaz como algo la le gente pasa. ahora que dice que la música de los jóvenes, el trap, no es música, qué sé yo. Somos todos medio Plinio el Viejo, saquémonos las caretas, digo, todos frente a ciertas novedades y a medida que uno se hace ya anciana como yo, más te pasa que terminás como Plinio, que decís, ¿qué es esta porquería que están escuchando? Y después decís, bueno, no quiero ser como Plinio, pero bueno, nos pasa. Claro, Es pero por difícil ejemplo, que el mundo cambie vos y que uno se sienta ponele que vos afuera. digas, claro, vos ponele que digas, no, el trap es una porquería. Pero vos lo decís desde qué lugar, desde el lugar que escuchaste rock, que el rock, que creciste con el rock, que te gusta esa música, y entonces crees que esta música, ¿me entendés? Pero este autor no explica por qué no le Sí, gusta el te arte o dije que por estaba qué. bien la máscara. Él viene, el mes del rock, él viene de la máscara. Es lo mismo, Mm. la analogía funciona perfectamente. Su rock era la máscara. Se está por Ah, cortar esto. sí. Espero que hayamos entendido algo mínimamente de lo que decía Didi Uberman, de la idea de genealogía.